una de las noticias más importantes del día de hoy, se alcanzó un alto al fuego entre Israel y Hezbollah. Hezbollah está en el sur del Líbano, este acuerdo por 60 días, en el cual hay tres aspectos importantes. Uno, la retirada del grupo Hezbollah al norte del río Litani. Dos, que las tropas del Líbano ocupen esa zona para que luego puedan volver las personas que vivían allí. La retirada de Israel del sur del Líbano y también que vuelvan a renegociar los aspectos de esa frontera. Esa demarcación se estableció en 2006 tras el final de los enfrentamientos en 2006 con Hezbollah, porque no es la primera vez que Israel se enfrenta a Hezbollah en el sur del Líbano, que de hecho lo ocupó durante unos años. Vamos a ver las declaraciones de Joe Biden, quien fue el artífice de este acuerdo entre ambos. I just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. I want to thank President Macron of France for his partnership in reaching this moment. For nearly 14 months, a deadly conflict raged across the border that separates Israel and Lebanon. Since the war with Hezbollah began, over 70,000 Israelis have been forced to live as refugees in their own country, helplessly watching their homes, their businesses, their communities as they're bombarded and destroyed. And over 300,000 Lebanese people have also been forced to live as refugees in their own country. It reminds us that peace is possible. Say that again, peace is possible. As long as that is the case, I will not for a single moment stop working to achieve it. Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el artífice de este alto el fuego por 60 días. Lo que se cree es que Israel quiere enfocarse en destruir Hamás. Además, Israel hizo las negociaciones directas con el gobierno del Líbano, a diferencia de Hamás, que lo ha tenido más difícil porque es el que gobierna en la franja de Gaza. Y el objetivo de Israel realmente es finalizar con la cúpula y todos los miembros, la infraestructura y todos los miembros de Hamás. Y no se tiene bien claro también cuál sería el plan posterior a la destrucción de gran parte de Gaza. Por eso es mucho más fácil negociar con el Hezbollah. Además, Hezbollah le ha causado grandes muertes a Israel en el norte del país. Hay una gran parte de la población que ha tenido que desplazarse del norte y Benjamín Netanyahu quiere concentrarse, además de concentrarse en la amenaza de Irán. Esto igual, él ha hecho la salvedad de que si Hezbollah pues no acata ese llamado alto al fuego, si Hezbollah vuelve a atacar, pues nuevamente Israel va a volver a atacar. Esta semana también la Corte Penal Internacional ordenó una orden de arresto en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también contra su ex ministro de Defensa y contra Mohamed Deif, quien es uno de los altos dirigentes de la milicia Hamas por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, por utilizar el hambre como arma de guerra. Vamos a ver este reporte que nos hizo nuestro compañero Kevin de la Cruz de esa orden de arresto de la Corte Penal Internacional, que implica cómo funciona la Corte Penal Internacional, cuáles países la componen y, por cierto, en el día de hoy salió una información de que el primer ministro va a apelar esa orden de detención. Veamos. Los jueces de la Corte Penal Internacional dicen que encontraron evidencia razonable para afirmar que los tres son responsables de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que habrían sido cometidos durante la guerra entre Israel y Hamás. Dependerá de los 124 Estados miembros decidir si ejecutan o no las órdenes de captura. Aunque Israel aseguró que Mohamed Deif, un comandante militar de Hamás, murió en un ataque aéreo en Gaza en julio, el tribunal alega que no se ha podido confirmar su muerte. Según la Corte, la sala encontró motivos razonables para creer que Deif era responsable de los crímenes contra la humanidad de asesinato,
exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual. También lo acusan de los crímenes de guerra, de asesinato, tratos crueles, tortura, toma de rehenes, atentados contra la dignidad personal y violación y otras formas de violencia sexual. Asimismo, la Corte afirmó que tenía motivos para creer que dichos crímenes contra la humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido por Hamás y otros grupos armados contra la población civil de Israel. Sobre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, la investigación cree que los dos incurrieron en responsabilidad penal como coautores de crímenes de guerra. Ambos serían responsables de actos como el uso de hambre como arma de guerra, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. El tribunal cree que ambos son responsables como superiores civiles del crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil en la guerra en Gaza, que ya ha dejado unos 44.000 muertos. Además, tildó la decisión de la CPI como antisemita. El primer ministro Benjamín Netanyahu no cederá a las presiones y seguirá persiguiendo todos los objetivos que Israel se ha propuesto alcanzar en su justa guerra. De su lado, el líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, ha afirmado que los tribunales deberían emitir sentencias de muerte en lugar de órdenes de arresto contra los líderes de Israel por los crímenes de guerra perpetrados por el ejército israelí en la Franja de Gaza y Líbano. La Corte Penal Internacional es el primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos en contra del derecho internacional. En la actualidad, 124 países lo han firmado, exceptuando Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak, entre otros. Aunque Israel nunca ha firmado el tratado y no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, esta resolvió en el 2021 que sus competencias se extienden a la Cisjordania ocupada y Gaza, porque el secretario general de Naciones Unidas aceptó la adhesión de los palestinos al Estatuto de Roma. Como decía nuestro compañero Kevin de la Cruz, lo que implica esta orden de captura es que si Benjamín Netanyahu o el ex ministro de Defensa o Mohammed Deif, quien es un alto dirigente de Hamás, que según Israel ha muerto, aunque la Corte ha dicho que no tiene constancia de eso, pisan un territorio que haya firmado el Estatuto de Roma, ese Estado está obligado a detenerlo y enviarlo a la Corte Penal Internacional. Francia no ha dejado claro qué decisión tomaría en caso de que el primer ministro visite ese país, porque ha dicho que se debe respetar la inmunidad que tiene este país porque no forma parte del tratado, pero realmente el tratado es claro, o sea, los países que no forman parte, simplemente si alguna persona que tiene orden de captura va a ese país, pues ese país no está obligado a detener a esa persona que está acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, crímenes de guerra, entre otros que están tipificados en este Tratado de Roma. Hay otros países que ya sí se ha pronunciado explícitamente sobre esa situación, como es el caso de Italia y Reino Unido. De inmediato, Benjamín Netanyahu ha dicho que va a apelar esa decisión de la Corte. Y es que la situación ya en Gaza es crítica. Qatar ya se había retirado de las negociaciones. Ha sido muy difícil lograr un alto al fuego. Muchos israelíes están presionando para que se logre un alto al fuego que permita que se liberen los 101 prisioneros israelíes que están bajo el poder de Hamás. No se sabe qué cantidad de esos ya han fallecido, porque recordamos que fueron capturados hace un año, en ese fatídico octubre en el cual estas fuerzas islámicas irrumpieron el sur de Israel, y así se desencadenó esta guerra que ya tiene dimensiones de catástrofe que han sido ya denunciadas por organismos internacionales. La hambruna que se está pasando en la Franja de Gaza. Se cree que Israel lo que quiere es que el norte de la Franja de Gaza sea desocupado y crear una zona de amortiguación. Se habla de un plan de los generales y se dice que está entorpeciendo la entrada de ayuda humanitaria y también la creación
de un quinto corredor que llevaría ayuda humanitaria, comida, medicamentos a esa gran parte de la población, una gran mayoría niños y mujeres que están siendo afectados por la guerra. Yo tengo una historia de mi compañero Joan Bach, que me dicen que no hay tiempo, sobre los estragos que ha causado la guerra en Gaza. Veremos ahora el curso que tomará esta guerra. Benjamín Netanyahu, luego de ese alto al fuego que llegó con el Líbano, ha dicho que se va a concentrar en Gaza. Esperemos que se cumpla este alto al fuego por 60 días. Esto implicaría cierta ruptura en cuanto a Hezbollah y Hamas, porque Hezbollah tenía como condición para parar los ataques hacia Israel que parara la guerra en Gaza. Sin embargo, negoció, y yo entiendo también que Israel sufrió muchos ataques por parte de Hezbollah en ciudades importantes como Haifa, también en Tel Aviv, y que no pudo lograr mucho con Hezbollah a pesar de que pues eliminó gran parte de la cúpula de Hezbollah, pero no logró controlar el sur del Líbano, esas poblaciones del sur. Y había también mayor presión internacional por parte de países como Estados Unidos y de Francia de que saliera del Líbano, que saliera del sur del Líbano. Esperemos que el gobierno del Líbano sea lo suficientemente fuerte para ocupar esas zonas que tradicionalmente han sido ocupadas por este grupo chií Hezbollah, que es apoyado por Irán, ya que se sabe que el ejército libanés es un ejército débil, que no tiene suficientes recursos, ni económicos, ni armamentísticos, y de que el grupo Hezbollah tiene una amplia aprobación por parte de mucha población que vive allí, porque no solamente es un grupo, como se denomina en Occidente, terrorista, sino que ha construido escuelas, que da ayudas a gran parte de esa población que se encuentra allí. Una población que ha emigrado, muchos de los cuales han emigrado a Siria después de este conflicto. Este conflicto con Hezbollah ha dejado unos 3.800 muertos y se habla de 1.2 millones de desplazados.